¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más de Mecatrónica Tech. En esta ocasión trataremos el tema de cómo controlar la velocidad de un motor de corriente directa utilizando el PWM, modulación por anchura de pulsos. Se trata de usar un microcontrolador con el propósito de poder gobernar la velocidad de un motor de corriente directa utilizando un potenciómetro. Con este potenciómetro vamos a gobernar la velocidad de nuestro motor de corriente directa. Ese es el propósito de esta práctica. Hay tres tipos de motores esencialmente: los motores de corriente alterna, motores de corriente directa y los motores universales. El motor de corriente alterna trabaja con una corriente alterna que puede ser de unos 120 o 240 voltios de AC. Son motores grandes. Los motores de corriente directa utilizadas para control, que también pueden trabajar con tensiones muy altas, normalmente se ocupan en mecatrónica. Estos motores de corriente directa pueden trabajar desde una tensión tan pequeña como 1.5 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 40, 70 voltios. El motor universal tiene una característica que es que puede ser aplicada una tensión de corriente alterna o una tensión de corriente directa, es decir, puede ser alimentado con AC o con DC. Tenemos un caso muy común que es la forma de cómo podemos controlar la velocidad de un motor, y esto es colocando resistencias en serie. Al colocar resistencias en serie con el motor, lo que hacemos es variar la tensión de alimentación al motor, y por ello se colocan este tipo de interruptores para que se pueda variar el voltaje de forma escalonada en el motor, lo que significa que tendríamos velocidades variables pero de forma escalonada. Podríamos tener una velocidad baja, una velocidad media, una velocidad alta. La velocidad alta evidentemente se va a conseguir cuando el grupo de interruptores S1, S2 y S3 se encuentren completamente cerrados. El tipo de resistencia que se ocupa en este tipo de circuitos son resistencias de alta potencia, lo que hace que sean circuitos pues relativamente caros. Cuando nosotros queremos hacer que un motor cambie de velocidad, pero por medio de una variación continua, entonces será necesario utilizar una resistencia variable, en este caso un reóstato. Como lo vemos en el caso de R1, se conecta en serie con el motor, pero volvemos al mismo caso, donde es necesario utilizar una resistencia variable de mucha potencia, y eso es precisamente lo caro del circuito. En cambio, utilizando el control electrónico con PWM, el circuito sale mucho más económico y es mucho más seguro en su operación, aparte de que no gasta tanta energía como sucede con la disipación de calor de los resistores a utilizar. Es necesario entonces hacer un circuito generador de impulsos que nos produzca el PWM, que es un tren de impulsos donde se puede variar, como lo vamos a ver más adelante, la anchura del pulso, del ciclo. El circuito generador de impulsos PWM se aplica a un transistor que en este caso puede ser un MOSFET, un transistor óxido metálico de silicio de potencia, el cual se aplica al gate, y las regiones de source y drain hacen el funcionamiento del switch para cerrar la fuente de alimentación y el circuito del motor. Este circuito que estamos observando se trata de un PWM, generador PWM con el clásico 555. La salida del 555 se lleva entonces a un MOS y de allí a la carga, en este caso al motor. A través de este potenciómetro le variaríamos la anchura del pulso. Otro circuito un tanto más interesante, sobre todo más seguro, viene siendo utilizar el LM324, donde consta de un oscilador
y usa un grupo de comparadores, y a la salida finalmente entrega al PWM hacia el MOSFET y finalmente su motor. Aquí en este caso de circuito es bastante seguro, y sobre todo el hardware que utiliza es solamente un 324, LM324. Para conectar al motor, para conectar a la carga, pueden utilizarse sugerentemente dos tipos de circuito, y uno es utilizar el TIP 120, que es un transistor configurado en Darlington. Son dos transistores Darlington en la misma empaquetadura. Tiene muy buena impedancia de entrada, muy elevada. Su impedancia de salida es muy baja, lo que le roba muy poco o casi nada de voltaje hacia el motor, que finalmente, bueno, el transistor queda conectado en serie y es muy importante. Se usa una resistencia pequeña de 1 kilo entre el microcontrolador o el circuito abastecedor de la señal de PWM. Trabaja excelente y es bastante económico. No obstante, el circuito que se recomienda para nuestro caso es el uso de un MOSFET, que puede ser un IRF640 o el 540 o cualquier tipo de MOSFET. El tipo de MOSFET a elegir será fundamentalmente cuál es la cantidad de corriente que voy a manejar en el motor. Dependiendo de la cantidad de corriente será el MOSFET. Hay MOSFETs, por ejemplo, el IRF640, que puede manejar 10-12 amperes sin problema con un buen disipador de calor. Así es de que dependiendo pues de la potencia del motor será el MOSFET que vamos a utilizar. Las características del PWM consisten en variar el tiempo de encendido. Recuerde que en este caso el ciclo de trabajo está formada por marca y ausencia, es decir, por el time on y el time off, el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Aquí tenemos la porción del tiempo de encendido y esto sería la porción del tiempo de apagado. Esto representa precisamente lo que es el periodo. Pero si nosotros ese time on lo variamos, entonces lo que vamos a tener es un cambio en el valor de salida. Por ejemplo, en la primera parte tengo un cambio del 50%, pero más abajo una reducción hacia el 20%. Esta serie de cambios son las que hay que provocar, ya sea con el circuito electrónico, oscilador, comparador, o bien utilizando el microcontrolador. Al variar nosotros esos valores vamos a obtener una variación de la potencia en la carga. En el primer caso, por ejemplo, vemos cómo es bastante angosta el pulso, la anchura del pulso, que representaría algo así como un 25%, 20%, algo muy pequeño, por lo que el voltaje aplicado, en este caso en la carga, el caso del foco, sería extremadamente pequeño y el foco no brillaría. Pero luego en el segundo caso la anchura del pulso es mayor y lo que tenemos es mayor potencia en la carga, mayor luminosidad. No obstante, en el siguiente caso la anchura es bastante prominente, lo que permite una mayor corriente sobre la carga y por ende mayor potencia. Entonces, variando la anchura del pulso, variando la modulación, de esa manera vamos a obtener el cambio de potencia. Vemos aquí en esta animación, en esta gráfica, como al mover nosotros, ya sea el potenciómetro o variar la programación del microcontrolador, lo que vamos a obtener es un cambio en la anchura de ese pulso. Vamos a ver qué tenemos que hacer con nuestro microcontrolador. Vamos a prepararlo. Primeramente diremos que vamos a usar un microcontrolador PIC de programación PICAX, el 18M2. Note cómo aquí tengo opciones en el pin número 3 para sacar un PWM. Y también lo tengo en el pin número 6, es decir, en el pin número 3 y número 6 tenemos una salida PWM. No puede usted usar cualquier pin, es necesario usar el pin 3 y el pin 6 del puerto V del microcontrolador
para que le dé respuesta de salida PWM para poder utilizar el comando correspondiente. Luego vamos a notar también aquí en el pin 4, B4, que allí hay una entrada que es de tipo analógico, ya que también la vamos a utilizar de acuerdo a la propuesta que vamos a ver enseguida. ¿Cómo va a quedar este circuito? Bueno, primeramente en el pin B4 le vamos a conectar un potenciómetro de 10 kilos entre masa y la tensión de VDD, de voltajes de drain, hacia más 5. Al variar el potenciómetro, nosotros vamos a cambiar el voltaje analógico aplicado al microcontrolador y bajo programa vamos a convertir ese voltaje analógico a un voltaje digital, a un valor equivalente digital. Ese valor equivalente digital lo vamos a colocar en una variable para que luego finalmente sea la respuesta de cambio en la anchura del pulso del PWM. Luego vamos a salir con nuestro PWM por el pin 3 del puerto V del microcontrolador para que conecte directamente hacia lo que es el gate del MOSFET y nos haga variar la velocidad del motor. Es importante tomar en cuenta algunos detalles de seguridad y entre ellos es colocar este diodo para evitar las oscilaciones y volante que genera cualquier bobina y no nos vaya a dañar al MOSFET con los picos que produce. Entonces por ello debemos usar este diodo rectificador conectado en paralelo con el motor. Como va a haber un switcheo allí, va a haber una apertura y cierre continua de alta frecuencia, es importante evitar que se vaya a producir ruido en la línea. Entonces colocaremos un capacitor de 0.022 micras de faradio en paralelo con el motor para que amortigüe este tipo de oscilaciones indeseables. Pues bien, vamos a la programación del microcontrolador y para ello tendríamos que es códigos muy sencillos. Primeramente, es importante que seteemos al microcontrolador. Recuerde que este tipo de microcontroladores trabaja con un resonador interno, entonces es importante que ajustemos al reloj del microcontrolador para que opere exactamente a los 4 MHz. Por eso este comando de seteo de frecuencia. Luego vamos a colocar una etiqueta que llamaremos inicializar para poder preparar los parámetros de salida. Nuestro PWM out será el comando a utilizar, pero ese PWM out hay que hacerle una división a la frecuencia precisamente de los 4 MHz, ya que a medida que mayor frecuencia trabaja un microcontrolador, pues la anchura del pulso sería mucho menor. Entonces si dividimos nosotros los 4 MHz entre 4, tendríamos nosotros una operación de 1 MHz prácticamente en este comando de PWM out. Vamos a decirle que lo vamos a dividir entre 4 primeramente y que vamos a sacar por el pin 3, como ya lo indicamos, con los parámetros de 249 y 500, todavía aún para ensanchar más nuestro pulso que necesitamos para nuestro PWM. Y ya en lo que es el loop to loop, en el principal, en el main, tendríamos primeramente, aquí vamos a leer el contenido en el pin B4. Recuerde que ese pin B4 está conectado al potenciómetro, entonces ahí lo que hace es leer un valor análogo, convertirlo a digital y guardarlo en la variable W0. Esa variable warn W0 ahora la vamos a utilizar para escribir cuando viene el comando PWM duty, que es precisamente el que va a hacer la variación de la duración de la anchura del pulso. ¿Por dónde sale? Bueno, por el pin 3 del puerto B. ¿Qué es lo que sale? Pues sale lo que tenemos nosotros en la variable 0. Y luego otra vez se vuelve a repetir y ahí se mantiene el ciclo anidado, manteniendo su velocidad de operación del motor de acuerdo al valor de W0. Pero ¿cuál es el valor de W0? Pues el valor que tiene el control que hemos conectado para leer el valor analógico. Veamos. Bien, tenemos primeramente el motor, un pequeño motor, el diodo para evitar el efecto de volante,
y el capacitor para evitar las oscilaciones o ruido que pudiera generar la bobina. La tarjeta de desarrollo de ASG Electronics aplicada en los cursos de Mecatrónica Tech, que es el PICAX 18. Conectado a el osciloscopio. Aquí tenemos el potenciómetro, un capacitor de filtro que hemos agregado simplemente para darle mayor estabilidad en cuanto a la fuente, ya que en esta condición se encuentra alimentándose directamente de la computadora a través del conector USB. De ahí mismo se está alimentando todo el circuito, incluyendo el motor. Es un motor pequeño. Ahora vamos a disponernos entonces a dar velocidad a nuestro motor. Y ahí lo tenemos. Y tenemos también la anchura, muy buena anchura del pulso. Vamos a variarle al potenciómetro. Reduciendo la anchura